Dios los bendiga, hermanos. Es un privilegio hoy traer la palabra. Estamos agradecidos porque hasta aquí Dios ha sido fiel, nos ha ayudado y nos ha guardado y ha estado con nosotros. Muchas gracias a todos los que estuvieron orando por nosotros. Damos la gloria al Señor porque el Señor nos ha ayudado y nos ha bendecido y nos ha sanado. Amén. Vamos a estar orando para entrar en la palabra. Señor y Dios, Padre Celestial, damos gracias, Rey de Gloria, por tus bondades, por tus maravillas. Gracias, Señor, porque tu presencia está en nuestras vidas. Gracias por tu preciosa palabra, porque tú nos hablas, Señor, a través de ella. Nos das el fundamento, nos das la fortaleza, Señor, para seguir adelante. Señor, nos muestras y nos revelas el camino que debemos andar y por dónde debemos ir, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tus bondades y tus maravillas, suplicando en esta hora, Señor, que tu presencia, Señor, sea en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo visite hoy cada vida, cada hogar, Señor, que está viendo este video, Padre Santo, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Suplico, Padre Santo, Señor, que el Espíritu de revelación, el Espíritu, Señor, Padre Santo, de sabiduría, de entendimiento, Señor, descienda sobre nuestras vidas para entender y comprender esas revelaciones celestiales, esa profundidad de tu palabra, Señor, para poder estudiar, Señor, Padre Santo, Señor, tu palabra en esta hora, entender y comprender lo que quieres hablarnos y enseñarnos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hace algún tiempo el Señor me hablaba y me decía como el estruendo de muchas aguas. Es por esto que vamos a ver hoy otro capítulo. Hace algunas semanas habíamos hablado de Apocalipsis 1, en el cual también habla como el estruendo de muchas aguas y veíamos el enfoque, ¿no? Más adelante nos vamos a referir a esto. Hoy vamos a abrir la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 14. Por favor, tome su cuaderno de notas, su esfero, su resaltador y vamos a estar abriendo la palabra del Señor en Apocalipsis 14. Vamos a leer la palabra del Señor a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el cántico de los 144,000. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 5. Vamos a estar escudriñando y esto. Bien, el verso 1 dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Bien, vamos a ver la importancia de Sión, qué pasó en Sión y de dónde viene Sión y qué pasó en este lugar. Dice, y para poder ver, vamos a ir al Salmo 87 del 1 al 3. Salmo 87 del 1 al 3. Y dice, lleva como título El privilegio de morar en Sión. A los hijos de Coré, salmo cántico. Dice, su simiente está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Entonces, vemos que los autores de este salmo dicen que es el cimiento del Señor. Sión es el cimiento del Señor y que cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Es la ciudad donde mora Dios, donde está Dios, en aquel momento en el que fue escrito por las proezas que se lograron. Entonces vemos que al finalizar el verso 3 hay una palabra que dice Sela. Esta palabra Sela es palabra hebrea, significa litúrgico musical y es usado en los salmos. Es una instrucción en la lectura del texto diciendo: deténganse, escuchen, mediten. Aquí hay profundidad, aquí hay algo importante. Entonces, cada vez que se vea esa palabra Sela, debemos colocar bastante atención para ver qué es importante lo que está diciendo y a qué se está refiriendo. En la Biblia se menciona Sión
150 veces. Sión significa fortaleza, lugar protegido por murallas o fuertes construcciones de defensa para protegerse del enemigo. Espiritualmente, si estamos en la ciudad de Dios, estaremos amparados bajo esta fortaleza. Sión es por tanto la ciudad de David como la ciudad de Dios. Y para esto vamos a ir a 2 de Samuel 5:7. Dice: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. ¿Por qué? Originalmente Sión era una antigua fortaleza de los jebuseos en la ciudad de Jerusalén. Al conquistar David, pasó a ser una ciudad en la cual estaba la fortaleza. Ya no era una ciudad de fortaleza, sino en donde estaba la fortaleza. Es decir, donde estaba la misma fortaleza espiritual, que es algo más grande que una edificación de mano de hombre. Donde estaba Dios y era de él esa ciudad. En este momento fue llamada la ciudad de David. Aquí es donde se dirige, se trastea, a donde va a morar David, de Hebrón hasta Sión. A continuación les voy a mostrar el mapa de donde está la ubicación para que ustedes puedan verla. Bien, Primera de Reyes 8:1 dice, vamos a ir a Reyes 8:1. Dice: Salomón traslada el arca del templo. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Entonces aquí confirma que era la ciudad de David. Cuando Salomón, el hijo de David, construyó el templo en Jerusalén, se engrandece este lugar y es distintivo. Este nombre Sión se extendió rápidamente como referencia, incluyendo el gran templo y el arca que lo rodeaba, el área que lo rodeaba. Vamos a ver el Salmo 22:6 que nos dice: Salmo 2:6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Fue usado como un todo de distinción para el pueblo de Israel, la tierra de Judá y la ciudad de Jerusalén. Vamos a ver qué dice Isaías 49. Isaías 49 dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Entonces, aquí resalta que está en un lugar alto, de donde allí se puede divisar hacia abajo y de abajo se puede divisar que está en un monte alto. Y que es un lugar donde está la presencia de Dios. Podemos ver también otras referencias que están en Jeremías 31:12 y en Zacarías 9:13, que ustedes las pueden revisar en su casa. En sentido teológico hace referencia a ese Israel, al pueblo de Dios. Isaías 60:40. Vamos a ver qué nos dice Isaías 60:40. Isaías 60:14. Isaías 60:14 dice: y vendrán a ti humillados a los hijos de los que te afligieron y a las pisadas de tus pies.
Se convertirán todos los que te escarnecían y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento es el reino de Dios, la Jerusalén celestial. El reino de los cielos, la nueva Jerusalén. Hebreos 12, 2. Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaba sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Amén. Esa es nuestra patria celestial, la nueva Jerusalén, a donde nos vamos a dirigir en muy poco tiempo. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 14, 1. Que es donde iniciamos. Después miré aquí al Cordero que está en pie sobre el monte de Sión. Entonces, el Cordero se va a poner sobre el monte de Sión. Allí es el lugar en un día no muy lejano. Pedro se refiere a Cristo como la piedra angular de Sión. Está en Primera de Pedro 2:6. Primera de Pedro 2:6 dice, voy a leer el 5 para poder entender. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casas espirituales y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado, refiriéndose a Jesucristo. Amén. Dice, bien, teniendo ya claro entonces lo que es Sión, lo que tiene que ver Sión, entonces pasamos a la segunda parte de nuestro verso 1 del capítulo 14 de Apocalipsis. La segunda parte dice, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre Cristo escrito en la frente, entonces, y el de su padre escrito en la frente. Vamos a poder entender a quién se está refiriendo. Entonces, aquí no se está refiriendo, como dicen los testigos de Jehová, a ellos. Esto no es así, y la misma palabra nos lo enseña y nos lo muestra, hace que lo veamos. Entonces, para eso debemos ir al mismo libro de Apocalipsis, pero el capítulo 7, y vamos a leer del 3 al 8. Dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, ¿a quiénes se está refiriendo? ¿Cuáles son esos 144,000? Entonces dice, ¿de dónde salieron ellos? Entonces, vamos a ver de dónde salieron. Y saber que no son ningunos gentiles ni son los testigos de Jehová. Entonces, el verso 4 sigue diciendo, vamos a leer hasta el 8. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de las tribus de los hijos de Israel.
5 de la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Entonces, si multiplicamos en 12 por los 12.000, nos da a dar los 144.000. Entonces, pero ¿de dónde salieron estas 12 tribus? De pronto hay personas que nos están viendo y no saben de dónde salieron estas tribus. Entonces, estas 12 tribus de Israel fue el nombre que le asignó Dios a Jacob, quien era nieto de Abraham e hijo de Isaac. Entonces, y eso nos lo muestra la palabra en Génesis 35, 10, 12. Vamos a ir a Génesis 35, el verso 10 al 12. Entonces dice, el título que tiene el capítulo 35 dice, Dios bendice a Jacob en Betel. El 10 dice, el versículo 10, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre, y llamó su nombre Israel. 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, le daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Entonces, su descendencia pasó a ser llamada el pueblo de Israel. Jacob fue padre con 4 diferentes mujeres, 2 esposas y 2 siervas, teniendo en total 12 hijos, de donde salieron las 12 tribus de Israel. De sus 2 siervas sale la tribu de Rubén y de Leví. Entonces vamos a ver quién es Rubén. Rubén entonces es el primogénito de los hijos con su madre Lea, la menos querida de Jacob. ¿Por qué? Porque si volvemos a ver en la palabra, acordémonos que a él le tocó trabajar por la mujer que él quería y que le había gustado, pero su tío lo engañó y entonces él le dio a Lea y él quería era a Raquel. Entonces le tocó trabajar otro tiempo más. Entonces con ella fue que tuvo a Rubén. Entonces Rubén sobresale su corazón cuando persuadió a sus 9 hermanos para arrojar a José en la cisterna en vez de matarle. Él quería regresar después y liberarlo, pero 20 años después se le acusa de espías en Egipto. Rubén les dice que esto se debe a la falta de compasión con que habían tratado a José y les recuerda que él no participó de su plan. Entonces, Rubén es echado a un lado por el problema de rivalidad de su mamá Lea y de su tía Raquel. Esto lo podemos ver en Génesis 30:14. A él no se le fue dada la primogenitura debido a que Rubén durmió con Bilha, la concubina de su padre. Esto lo podemos ver en Génesis 35:22. Ahora la tribu de Leví era sacerdotal. Los levitas no poseían tierra ni heredad, puesto que su única función era la de encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén, la adoración, la alabanza, los sacrificios, la ofrenda y otras tareas del templo, no sino en el tabernáculo. Aunque no poseían tierra, los levitas vivían de las ofrendas que el pueblo de Israel presentaba en el templo. Entonces primero vemos que esto
se destaca en el tabernáculo, pero ya después cuando se establecieron, entonces ya el trabajo de ellos era en el templo. Entonces luego está Simeón, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José, cuyo nombre en ocasiones aparece reemplazado por el de sus hijos como dos tribus diferentes, pero es una. Los de Efraín y Manasés. Entonces, ya que ambos recibieron las tierras, y Benjamín. Entonces, los gobernantes hasta la llegada del Mesías debían ser por mandato de Dios de la tribu de Judá y de los sacerdotes de la tribu de Leví. El símbolo de las tribus de Judá es un león. La ley y la corona de la monarquía está unida de Judá e Israel durante el reinado davídico. Entonces, ahora volvemos otra vez a nuestro texto base en Apocalipsis. Apocalipsis 14. Entonces dice, dice 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces, ¿a qué se refiere el nombre de quien tenía en sus frentes entonces? Es decir, el nombre del Cordero y el de su padre escritos en su frente. Esta referencia nos lleva al capítulo anterior, el capítulo 7 que estuvimos mirando, el 3, que dice la parte final, hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. A esos son los que van a colocar ese sello en sus frentes. Entonces, ¿pero qué significa ese sello? Entonces, esta es la marca del sello de identidad, de pertenencia, es una inmunidad para ese tiempo. Y dice que es a los siervos de nuestro Dios. En la clase pasada, cuando vimos el capítulo 1, entonces veíamos que tipificaba el bronce, entonces tipificaba el juicio ante el pecado. Entonces quiero que veamos Ezequiel 9:4. Ezequiel 9:4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces vemos que ellos tienen un trabajo bien específico de ser sus siervos, además de hay otras características que vamos a ver. Entonces ahora el verso 2 dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de un arpista que tocaba sus arpas. Entonces aquí ya empezamos a ver la diferencia entre el capítulo 1 que vimos a en lo que se basa en esa introducción. Entonces recordamos que es un ruido ensordecedor, entonces como el estruendo de muchas aguas. No sé si recuerden el video que les colocaba acerca de esa agua que estaba pasando y era muy calmada, muy tranquila, pero luego ese estruendo de las otras aguas, y entonces es un ruido ensordecedor con autoridad, con poder, con voz impetuosa, es decir, rápida, con exigencia, que ordena, con energía, y no hay a dónde escapar o esconderse. Entonces, en el capítulo 1 estaba seguida de 7 estrellas, que son las iglesias, y de la espada que sale de su boca, es decir, el juicio a través de la palabra. Pero aquí se compara como el sonido de gran trueno. Escuchar el sonido, entonces, es como, no sé, a muchas personas les gusta escuchar los truenos en medio de las tormentas, en medio de la lluvia, pero para otras, y me incluyo, no es tan agradable y no nos gusta mucho. Entonces,
¿Por qué? Porque cuando era pequeña hubo una gran tormenta en donde vivíamos y mi papá tuvo que bajar los colchones al primer piso porque sonaba con ese viento impetuoso que asusta. Se quería llevar los tejados, se inundó la calle, era de noche y se iluminaba cuando caían ese relámpago, ese estruendo tan fuerte. Entonces va a ser una voz de trueno que va a impactar, que va a atravesar, una voz fuerte de mando, de autoridad y nos va a hasta erizar. Entonces esa es la voz de ese trueno, esa es la voz que penetra, que llama, que demuestra quién es el que está hablando, que es el Todopoderoso, así como cuando fue llamado directamente Pablo y escuchó la voz: ¿qué quieres conmigo, Señor? ¿Qué pasa, Señor? O sea, se va a saber que es Dios. Todas las personas, crean o no crean, van a saber que es Dios con esa voz de trompeta. Sigue diciendo: la voz era como de arpista que tocaba sus arpas. En el 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Entonces vamos a ver a qué se refiere con voz de arpista. Entonces, algunos salmos fueron escritos por músicos y en ello era utilizada el arpa. Vamos a ver el Salmo 49, 1 al 4. Dice como título: la insensatez de confiar en las riquezas. Sigue diciendo: el músico principal, salmo de los hijos de Coré. Entonces aquí nos vamos a detener un momento para poder entender. Entonces, ¿quién era Coré? De Coré descendió Samuel y algunos músicos de David. Los hijos de Coré no se unieron a la rebelión de su padre y no murieron por causa suya. Vamos a ver qué pasó con Coré. Coré es hijo de Isaacar y a Coré le molestó tener un cargo inferior que el de su pariente Aarón, quien fue designado como sumo sacerdote, y a él se le unieron Datán, Abiram y On, que aspiraban a ser dirigentes junto con otros 250 hombres más. Coré y muchos de los rebeldes fueron destruidos cuando la tierra se abrió y los tragó. El fuego destruyó a los sacerdotes que se les había unido en rebelión. Y eso lo podemos ver en Números 16:30. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Entonces vamos a ver las consecuencias que tiene el rebelarnos. A veces las personas, cuando están en una congregación y empiezan a buscar de Dios y Dios los empieza a usar, ya creen saber mucho más que el pastor, ya quieren pasarse la autoridad, ya se creen sabios en su propio conocimiento y prudencia y se rebelan, y esto es muy, muy grave, y las consecuencias que trae son graves. Entonces por eso vamos a ver rápidamente en Números 16:30 para tener más claridad. Entonces voy a leer del 16, Números 16, los primeros versos y luego ya vamos a pasar al 30. Dice: Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, principales de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Porque, como sabemos, el Señor le hablaba directamente a Moisés. Cuando él se apartaba, Dios mismo le hablaba y le decía y le indicaba qué era lo que tenía que hacer. Entonces ellos creían que solo él tenía el derecho y se levantó esa ira contra Moisés.
Como quien dice, ¿acaso en la iglesia no hay más santos para que Dios pueda hablar? Son los únicos a los cuales Dios les puede hablar o dirigir o decir qué hacer y qué no hacer para mandarnos a nosotros, entonces se levantarán. Ahora vamos a ver el verso 30 para poder entender. Dice: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragase con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba abajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel y los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés. Entonces vemos la importancia que tiene de poder estar en sujeción y no rebelarnos, y no querer mandar y hacer y tomar un cargo y no tomar consejo y no tener en cuenta al ángel de la iglesia, la cabeza que Dios ha colocado en cada lugar. Entonces, por eso dice que al músico principal, salmo de David, a los hijos de Coré. Entonces aquí muestra que los hijos de Coré no se rebelaron y Dios tuvo misericordia, y por esto siguieron estos músicos en la congregación y en aquel tiempo. Entonces vamos a ir a ver qué nos dice. Salmo 49, del 1 al 4. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes de todo el mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré el proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Dice el salmista: declararé con el arpa mi enigma. El arpa es un instrumento utilizado para la resolución o para resolver misterios y para declarar o decir enigmas de los códigos que fueron escritos en la palabra de Dios, con esos mensajes ocultos que solo los entendidos pueden entender. En este tiempo ellos cogían y tomaban sus arpas y empezaban hasta a profetizar. Dios los tomaba y era tanto la inspiración que hasta profetizaban. David tocaba el arpa para dar paz a Saúl. A través de esto Dios ministraba, a través de esto Dios hablaba, y aún lo puede hacer. Entonces, por eso se refiere a esto que tocaban el arpa, o sea, son los misterios, lo que habla, lo que está diciendo. 3 dice: cantos de adoración, exaltación en otro idioma, un idioma celestial que solo a ellos se les otorga. Aún sin entender lo que dicen, sonará majestuosamente y sonará gloriosamente. Volvemos a nuestro texto base, el capítulo 17 de Apocalipsis, 14. Entonces, ellos adorarán, ellos cantarán, en ese momento se les dará esa inspiración, será una conexión divina con el cielo, con los ángeles. Sonará hermoso, es glorioso, será glorioso ese momento. El verso 4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Entonces, una de las características de ellos son que son vírgenes, que no se contaminaron, y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces,
vemos la importancia que es el estar apartados, el estar alejados de todo aquello que contamina. Ellos estarán disfrutando del haberse guardado en completa santidad, de que valió la pena estar guardados para el Señor. Estos son las primicias de todos los santos. Quiero que vayamos a Primera de Juan 2, 15, 16. Y Primera de Juan 2, 15, 16 dice, 2, el 15 y el 16 dice, entonces, no debemos tener parte con lo que está en el mundo y con lo que desagrada al Señor. No améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Todo eso es pasajero, todo eso es vano y todo eso es momentáneo. Debemos entender que en este mundo que vivimos hoy en día es un mundo en el que el enemigo usa profesiones para promover matanzas de bebés y ahora de adultos, de afectar la agricultura para contaminar los alimentos, para que nos hagan daño como aquello transgénico, y poder cultivar drogas y destruir y que destruyen a muchos, el poder dañar la naturaleza y todas estas quemas para poder aprovecharlo con esto. Promueve el alcohol, el sistema educativo que quiere promover filosofías impías, humanistas, medios de comunicación para destruir normas divinas. Detrás de muchas empresas se mueve el poder y espíritus que se mueven contra Dios y su palabra. También a sistemas religiosos disfrazados que no son bíblicos, pero sí tibias y mundanas. Solo estarán cerca de Cristo el cielo, los redimidos por el Cordero y los que están separados del mundo y sus deseos, la mentira de las impurezas sin ninguna mancha, intachables, trabajando para su obra. Que el Señor nos encuentre, querido hermano, querida hermana, trabajando en su obra, para aquel día que se acerca. Sigue diciendo, entonces esas son las características de aquellos. Luego sigue diciendo en el 5, en sus bocas no fueron hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y el Señor no solo espera que solo aquellos estén sin esas manchas, sino que también nosotros estemos sin esa mancha delante de Dios, ya que Él viene pronto, ya que esto no va a mejorar, no porque uno sea pesimista, no porque no tengamos fe, no porque no creamos en Dios, sino porque la palabra de Dios lo dice y porque el Señor está anunciando, porque el Señor está hablando a su pueblo, porque el Señor está dando sueños, porque el Señor está dando visiones, para que no nos coja desprevenida las situaciones que van a acontecer. Hermanos, que Dios nos ayude realmente, que Dios nos ayude a podernos mantener en pie, a poder buscarle en este tiempo sin importar lo que venga, sin importar lo que esté aconteciendo. Debemos tener plena seguridad en el Señor, que el Señor nos va a ayudar, Él nos va a dar la salida a todo a lo que acontecerá, y su bendición estará en nuestras vidas, su compañía. No hay ningún lugar seguro donde podamos estar, sino solo en sus brazos y solo en su presencia. Bien, mis hermanos, hasta aquí esta palabra. Que Dios me les bendiga, Dios me los guarde, y fue un privilegio poder llegar hasta sus hogares hoy, poder traer esta parte de la palabra, poder ver cómo el Señor hará cosas gloriosas y cuán majestuoso es nosotros poder ser participantes y poder asistir a aquel día cuando esto acontezca, y nos acordaremos de esta palabra
cuando en aquel día suceda, nos acordaremos que llegó el cumplimiento de su palabra y que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras y sus promesas no pasarán. Y su palabra está ahí, es viva y es gloriosa. Dios les bendiga, Dios les guarde, mi hermano, que estén muy bien, hasta una próxima oportunidad.